Los secretos de los ancestros. Cómo las abuelas alejaban el mal de ojo y la envidia, sin magia ni hechiceros. En la creencia popular, ¿qué es el mal de ojo? No es magia, sino una explicación antigua de cómo la energía de otras personas influye en una persona. Se decía que el mal de ojo no se debía a un ritual, sino a una alteración invisible en el ritmo vital. Imagina a una persona como un pozo, y su mirada como una piedra arrojada al agua. Puede perturbar la calma de la superficie, y si se lanzan piedras una tras otra, el agua se vuelve turbia y oscura. La energía se desequilibra. Esto es lo que llaman mal de ojo, un ritmo alterado, energía estancada, pérdida de fuerza. En la creencia popular, el mal de ojo solía ocurrir por accidente. No por malicia, sino por un exceso de energía sin salida. Sobre todo cuando alguien sentía envidia, pero al mismo tiempo sonreía, no gritaba ni discutía, simplemente decía en voz alta lo que debía callarse. «¡Qué bebé tan bonito! ¡Qué vaca tan gorda tienes! ¡Qué suerte tienes con el dinero!». Tras estas palabras, alguien empezaba a sentirse mal. Algo se rompía. La vaca dejaba de dar leche. El niño lloraba. El adulto no podía levantarse de la cama. Nadie maldecía, pero la energía se esfumaba, llevándose lejos. En la creencia popular, la envidia se consideraba una energía pegajosa. Se decía: la envidia se aferra como un hilo invisible que ata imperceptiblemente la muñeca, aunque sea invisible. Te oprime, te hace tropezar, ata tus pensamientos y tensa un nudo corredizo. La persona queda atada y limitada. El mal de ojo no es solo debilidad o fatiga, también es una serie de mala suerte que comienza de repente. Una mañana, todo podría estar bien, y de repente te encuentras con tu vecino y sientes que todo se ha detenido. Los niños y quienes están abiertos al mundo son particularmente vulnerables al mal de ojo. Recién nacidos, embarazadas, amantes y personas exitosas viven en euforia. Porque cuanto más brillante es la luz interior, más visible eres en la oscuridad, y más fácil es capturar tu aura con una mirada, una palabra o un comentario. El mal de ojo es como una fina grieta en el cristal, que no se nota al instante, pero la luz ya pierde su fuerza original. Con el tiempo, la grieta crece y todo el patrón de vida puede verse destruido. Por eso nuestras abuelas no anunciaban su embarazo antes de la fecha prevista, no hablaban de sus ingresos, ni mostraban fotos del bebé a la vista de todos. Sabían que cuanto más te expones, más cedes. Esto dio lugar a expresiones como «no lo gafes», «escupe por encima del hombro izquierdo», «toco madera» y «fu fu fu», que no son supersticiones vacías, sino que sirven como una especie de ancla para el flujo de energía, impidiendo que se desvíe. El mal de ojo no es una enfermedad física, sino una alteración del ritmo. La energía empieza a fluir de forma incorrecta. Intentas hacer algo, pero todo se pospone. Por dentro, estás lleno de fuerza, pero sientes una carga. Sonríes, y algo en tu interior se desvanece. Si el problema no se detecta a tiempo, el mal de ojo se arraiga y empieza a devorar tu energía, como la mala hierba en un jardín. Por eso nuestros antepasados siempre intentaban mirar más a fondo. Si una enfermedad no se curaba, si un niño lloraba por la noche, si el dinero se les escapaba con facilidad, buscaban curanderos, no médicos, porque sabían que la causa podría no estar en el cuerpo, sino en el campo energético. ¿Cómo saber si es realmente el mal de ojo y no un resfriado, fatiga o la casualidad? Te lo explicaremos en el segundo capítulo. Antes de continuar, si consideras que estas palabras son importantes, por favor, apoya el aprendizaje con un me gusta para que el video llegue a quienes realmente lo necesitan. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te ha pasado el mal de ojo y suscríbete si quieres aprender a liberarte de la envidia y protegerte sin rituales mágicos. El mal de ojo no es un diagnóstico, sino una alteración del flujo energético que al principio permanece imperceptible, pero que gradualmente se manifiesta en todas partes, en el cuerpo, en los negocios, en las relaciones. Nuestras abuelas no decían «tienes una anomalía energética». Simplemente presentían que algo andaba mal con la persona.
Aquí están los signos más comunes del mal de ojo, conocidos desde la antigüedad. Fatiga repentina. Estabas lleno de energía y de repente te sentías exhausto, como si te hubieran dejado sin aire, como si te hubieran colgado un peso encima sin razón ni explicación. Simplemente no hay ganas de moverse, somnolencia constante e irritabilidad, especialmente en los niños después de recibir visitas. El niño empieza a llorar, duerme mal, da saltos y se queda mirando fijamente a un punto. En estos casos, las abuelas tomaban agua, un cuchillo y ceniza, y recitaban una oración para ahuyentar el miedo o eliminar el exceso. Fragilidad física y mental, sin fiebre ni enfermedad, pero me duelen los ojos. Siento el cuerpo entumecido, la cabeza pesada, los pensamientos confusos. Me decían, como si alguien me hubiera aplastado desde arriba, que no soy yo mismo. Y algo me oprime. Cortes, moretones y caídas accidentales. Caminas por la casa y todo se cae. De repente, te cortas un dedo, tropiezas o rompes objetos, como si tus manos fueran ajenas y tu cuerpo no obedeciera tus órdenes. Esta es una de las señales más obvias. Tu energía ha cambiado. Has perdido el equilibrio. Estancamiento empresarial. Hoy todo va de maravilla. Estás inspirado y lleno de planes, y mañana todo se desmorona. Los clientes cancelan, el dinero no llega, el negocio se paraliza, como si algo se hubiera desviado. La gente hablaba como si alguien le hubiera susurrado al destino y éste hubiera dado un giro. La casa está fría o húmeda, aunque afuera todo esté bien. Entras y te sientes incómodo, como si alguien te hubiera echado una mirada negativa. La envidia flota en el aire. Antiguamente se quemaba ajenjo, orégano y enebro para purificar el hogar, porque el humo se llevaba los recuerdos, los sueños aterradores y las visiones perturbadoras. Muchos que han tenido encuentros con el mal de ojo han dicho: soñé con los ojos de ancianas, como si alguien me observara desde la oscuridad. No es magia, sino señales del subconsciente, que ve más. Tu voz se apaga, las palabras se atascan y quieres decir algo importante, pero de repente un nudo en la garganta te detiene. Tus pensamientos se pierden y empiezas a tartamudear, como si todo en tu interior estuviera bloqueado y no pudieras salir. Es especialmente común sentir frío en la mano izquierda. Empieza a entumecerse, a sentirse entumecida, como si se hubiera vuelto extraña. Esto es señal de que alguien ha interferido con tu campo energético. El lado izquierdo del cuerpo percibe y recibe, y si algo extraño ha penetrado allí, el cuerpo lo indica de inmediato. A veces, esto se acompaña de estornudos, lágrimas o un movimiento repentino del estómago sin motivo aparente. En la antigüedad se decía: si bostezas después de hablar con alguien, significa que te ha robado la energía. Esto no es necesariamente el mal de ojo, pero cuando aparecen 3 o más de estas señales, se produce una disfunción en el cuerpo y es necesaria una limpieza. ¿Cómo podemos hacer esto si no vivimos en un pueblo donde podamos obtener un amuleto o purificar la energía con fuego? Significa que no estamos indefensos. Nuestros antepasados nos legaron métodos sencillos, libres de magia y esoterismo, pero profundamente efectivos. Todo comenzó con una idea que surgió de un simple gesto, un pequeño ritual. A su debido tiempo, en la siguiente sección, analizaremos en detalle cómo nuestras abuelas se purificaban del mal de ojo y qué hacían en las primeras 3 horas para recuperar la fuerza perdida. Cómo nuestras abuelas eliminaban con facilidad y calma la energía negativa del mal de ojo. Si no sabes qué hacer, toma sal y una vela y quédate en silencio. Lo demás vendrá solo. Las abuelas nunca decían: ahora haremos un ritual para eliminar la negatividad. Simplemente percibían que la persona sufría no física, sino espiritualmente, y recurrían a métodos probados a lo largo de los siglos, con fe y respeto. Esto es lo que hacían y lo que podemos aplicar hoy. Uno de los métodos clave de purificación era la inhalación de humo. Se utilizaba cuando un bebé lloraba sin motivo aparente,
cuando una persona se sentía inquieta o cuando algo se sentía pesado en la casa. Se utilizaba ajenjo, salvia, hipérico, enebro, corteza de manzano o roble. La inhalación se realizaba en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la persona o alrededor del perímetro de la habitación. A veces se repetían en voz baja y silenciosa las palabras: con el humo expulso lo ajeno, lo mío vuelve a mí. Esto no funcionaba como magia, sino como una especie de restauración del espacio, como el vapor de una sauna. El humo ayudaba a abrir los canales de energía. La vela se percibía como un espejo del alma humana. Si una persona sentía pesadez en el pecho, se realizaba una purificación con fuego. Se tomaba una vela de cera común y se pasaba por el cuerpo, especialmente por la cara, la frente, el abdomen y la espalda. Se observaba si la llama crepitaba, si el humo se enroscaba y si goteaba por los lados de la vela. Todo esto era similar a una ecografía de la persona. El fuego mostraba dónde se bloqueaba la energía. Si la vela crepitaba, las abuelas decían que el fuego se encendía, se quemaba y se expulsaba. Tras la purificación, los restos de la vela usada siempre se retiraban de la casa. Casi siempre de inmediato. La sal solía echarse al agua corriente o enterrarse en la tierra. Servía como protección básica y purificación. Se consideraba un filtro universal. Se colocaba en los bolsillos, debajo de la almohada o bajo los pies. Al bañarse, se esparcía sal por los rincones de la habitación. También se disolvía en agua tibia, tras lo cual se lavaba la cara o las manos. Si el mal de ojo era leve, esto solía ser suficiente. La sal atraía la energía negativa como un campo pegajoso. Y luego se sacaba por la puerta con las palabras: como la sal se disuelve, también desaparece lo extraño. El agua se usaba para lavar la negatividad, no solo para desecharla. El agua es el elemento más sincero. No discute ni se resiste. Simplemente lava todo lo innecesario. Las ancianas susurraban palabras especiales sobre el agua si no sabían qué hacer. Una forma sencilla era decir suavemente: lavo, lavo, todo lo extraño, lo que se ha ido, lo que se ha adherido, se ha disuelto. Luego lavaban la cara del niño y el resto del agua se vertía en el suelo o debajo de un árbol, pero nunca en el lavabo. Bostezar, llorar y respirar servían como métodos para eliminar la negatividad. A veces, la persona simplemente se sentaba en un rincón, cerraba los ojos y bostezaba, lloraba o exhalaba con fuerza. Esto no se consideraba debilidad. De esta manera se liberaba la energía negativa. El sanador colocaba una mano en la nuca y la otra en el pecho, diciendo: «Sal, vete, no queremos nada extraño». Y después de 10 minutos, la persona se sentía diferente. Lo importante era que todo transcurriera con calma y sin miedo. El mal de ojo no es una maldición, sino un estancamiento que puede disiparse. Hierbas, palabras, gestos. Todo esto fue amable y considerado. Ahí residía precisamente el poder. Sin embargo, muchos cometieron errores, ya que después de la limpieza volvían a atraer la negatividad a través de la mirada. La razón fue no observar las sencillas reglas de silencio y consolidación del resultado. En la siguiente sección aprenderá lo que absolutamente no debe hacerse después de la limpieza. Inmediatamente después de limpiar el mal de ojo, no se debe permitir que la energía negativa regrese. Simplemente eliminarla no es suficiente. Es necesario consolidar el nuevo estado. Nuestros antepasados sabían bien que era importante no solo eliminar la negatividad, sino también evitar que vuelva a entrar. La energía extraña es como el polvo. Puedes lavarla, pero volverá si abres la puerta y olvidas dónde te limpiaste. Por eso existen estrictas prohibiciones después de la purificación. La primera regla: no digas inmediatamente que es más fácil. La creencia popular decía que si lo decías en voz alta, la energía no se consolidaría y se desvanecería. Por lo tanto, después de despejar la negatividad, debes permanecer en silencio durante 1 o 2 horas, expresando tu gratitud sin entrar en detalles. Simplemente siente cómo tu cuerpo
acepta el nuevo estado. No deberías visitar a nadie de inmediato ni invitar a nadie. La purificación es como vendar una herida. Y después de este procedimiento, no deberías salir ni exponerte a corrientes de aire. Asimismo, no deberías dejar entrar en casa ni siquiera a tus vecinos más cercanos, ya que el campo sigue siendo vulnerable, e incluso una sola mirada o palabra puede atraer de nuevo la negatividad. No se deben dejar objetos en el suelo, especialmente ropa, juguetes y pantuflas de niños. Se creía que cualquier objeto en el suelo absorbía la energía que acababa de ser expulsada. Por lo tanto, nuestras abuelas lavaban, movían y retiraban inmediatamente estos objetos. Además, está prohibido mirarse al espejo inmediatamente después de la limpieza. El espejo es una especie de puerta de entrada entre el antes y el después. Si te miras después de que te hayan quitado el mal de ojo, el antiguo reflejo puede volver y el efecto se perderá. Puede parecer extraño, pero hay una profunda psicología detrás de esto. Cuando empiezas a cambiar, el espejo puede devolverte tu antigua imagen y energía. Es importante no pelear ni aclarar relaciones, discutir ni acusar de inmediato. Esto no es solo una señal de debilidad, sino también una provocación. Muy a menudo, después de la purificación, una persona se enfrenta a la tentación. Alguien llama, surge un conflicto y surge el deseo de expresarse. Esto no ocurre por casualidad, sino como una prueba. Hay que guardar silencio y mantener la fuerza. Nuestras abuelas decían: después de quitarse la protección, es necesario guardar silencio. No hay necesidad de actuar precipitadamente. El silencio es obligatorio. No debes usar ropa ajena, especialmente durante las 24 horas posteriores a la purificación. Nada de pulseras, bufandas ni chales, ya que los objetos pueden ser canales para que la energía ajena fluya de vuelta. Cada purificación es como agua que fluye entre tus dedos. Y no puedes regresar inmediatamente a tus pensamientos anteriores. No deberías comunicarte con quienes te han afectado con negatividad. No deberías revisar fotografías ni revivir eventos. La energía sigue a la atención, y todo lo que recuerdas se consolida en tu cuerpo. Para protegerte, puedes cubrirte, lavarte, sentarte en silencio, ponerte hierbas secas debajo de la camisa, beber una decocción de tilo, melisa y ortiga, y dormir. El sueño es el principal guardián de la nueva energía. En nuestros pueblos, purificarse es una cosa, y proteger a la familia y el hogar es otra muy distinta. El mal de ojo afecta no solo al individuo, sino a toda la familia, el espacio y la fuerza ancestral. En el próximo capítulo relataremos cómo los ancestros protegieron a su familia, hijos, hogar y finanzas de la envidia y la mirada ajena sin magia, entendiendo cómo protegerse a sí mismos y a su linaje. Si hay pureza de espíritu, silencio y calma en el hogar, no se trata solo de la ausencia de palabras, sino de protección contra el mal de ojo y la envidia. Nuestros antepasados no esperaban a que la desgracia llamara a la puerta. Vivían de tal manera que no había nada que atrapar. Creaban su protección no con magia, sino mediante rituales en las cosas cotidianas, en pensamientos, acciones e intenciones. Así se protegían a sí mismos, a sus hijos y a su hogar. Las palabras fueron el primer amuleto que podía salvar y dañar a la vez. Por eso, en el pasado, la gente hablaba menos, sobre todo de cosas buenas. No presumían de sus hijos, no compartían su dinero ni proclamaban su buena fortuna en voz alta. En cambio, rezaban en silencio, susurraban y ocultaban sus alegrías con miradas y acciones. En casa, no se gritaba ni discutía a la hora de la cena. El sonido, de hecho, transmite vibraciones, y si alguien destruye su propio campo, es culpa suya. La casa se consideraba una fortaleza, no fría, sino acogedora y cálida. Los dueños colocaban un cuchillo bajo el umbral, colgaban una escoba con las cerdas hacia arriba, ponían ajo bajo la ventana y siempre guardaban una llave vieja o una piedra, el ancla de la familia. Las ventanas se frotaban con sal o infusión de hipérico. El umbral se esparcía con hierbas secas y se colocaba una pizca de ajenjo o enebro en las esquinas. El hogar.
El hogar es un organismo vivo de la familia. Debe ser protegido, protegido y preservado. Los amuletos no solo se llevaban sobre el cuerpo, sino también dentro. Y no siempre era un amuleto. A menudo era una prenda de vestir, un aroma, un gesto, un pañuelo anudado, una camisa bordada en el pecho, una pequeña cruz o una aguja oculta en una costura. Las mujeres llevaban orégano en el cinturón o se ponían hipérico en el bolsillo antes de una reunión importante. Además, estaba estrictamente prohibido usar ropa ajena, especialmente si provenían de una familia con enfermedades o envidia. Los rituales para despedir a los invitados que se marchaban eran sagrados y se observaban estrictamente. Si alguien era escoltado, se le saludaba con las palabras: «Vete con Dios como el viento, irás, como el sol, regresa». Cuando alguien llegaba, no se le permitía sentarse de inmediato. Tenía que caminar por la habitación, dejando atrás lo que había traído de la calle. Después de la visita, la puerta se dejaba entreabierta y la abuela decía: «Que Dios te proteja con nosotros y con él». También se protegía el bienestar financiero. El dinero no pasaba de mano en mano, sino que simplemente se dejaba sobre la mesa. Las carteras no se dejaban abiertas ni se colocaban espejos frente a la puerta. Se creía que el dinero amaba el silencio, el orden y el respeto. Y si se trataba con cuidado, regresaba, mientras que con la ansiedad y la prisa, desaparecía. El fuego y el pan eran indispensables en el hogar. Una vela, una estufa, una lámpara o una tetera con llama viva protegían el espacio vital de las perturbaciones energéticas, y el pan en la mesa simbolizaba la abundancia y servía de protección contra la envidia. Sin luz ni pan, las influencias externas penetraban fácilmente en el hogar. El silencio y el orden se consideraban la mejor protección. Nuestras abuelas no solo limpiaban para las visitas, decían: «La suciedad y el desorden son un ancla para todo lo malo. Donde hay polvo, el polvo atrae más. Donde hay un grito, hay un grito». Así que todos los días, incluso cuando les faltaban fuerzas, no solo barrían el suelo, sino que también purificaban su energía. Sin embargo, estas eran solo herramientas, objetos y acciones. La verdadera protección reside en la atención, en la capacidad de guardar silencio y mantener alejado lo extraño, incluso si está cerca. En el próximo capítulo hablaremos de lo que esconden las hierbas, las sombras, la luna y la casa. De una protección invisible, pero perceptible. Y de una fuerza que no grita, sino que existe silenciosa y confiada. Las cosas más poderosas son invisibles. El silencio es silencioso. No hacen ruido y no requieren tu atención. Simplemente sostienen tu realidad en los momentos en que las has olvidado. El mal de ojo, la mirada envidiosa, la atención saturada de los demás. No son enemigos, sino un recordatorio de nuestra apertura y sensibilidad, de que nuestro campo realmente existe. Protegerse no significa tener miedo, sino vivir en armonía con el ritmo, donde permaneces intocable. No se requiere magia. Solo se necesita respeto por ti mismo, por tu cuerpo, por tus ancestros y por tu hogar. Es importante guardar silencio a tiempo y saber apartar la mirada, percibir el momento de cerrar la puerta y no volver a abrirla. La fuerza no está en las palabras, sino en la intención y el silencio. Apoya esta comprensión si lo que has escuchado te llega al corazón. Dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te conmovió de lo dicho, qué amuletos familiares recuerdas de tu abuela, qué tradiciones se han transmitido en tu linaje. Todo aquello a lo que prestas atención se conserva, y lo que se apoya en el bien regresa con fuerza. Nos vemos pronto. Que el silencio sea tu protección más segura.